Muy buenos días para todos mis hermanos. Dios los bendiga muy ricamente en este día especial, Día del Señor. Quiero agradecer a los hermanos líderes, ancianos, Pastor Edgar y todos los hermanos del cuerpo pastoral, ancianos, hermano Aldemar, hermano Alberto, hermano José y todas esas guerreras de oración que siempre están colocándonos delante del Señor. Y asimismo los hermanos que ministran a través de la alabanza. Uno de los textos que leyó el hermano Alberto, que suave y hermosa es la alabanza, y eso me hace pensar también de que nosotros, a través de la obra de Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu Santo, por la redención, todo lo que ofrecemos al Señor le agrada, no porque somos gran cosa nosotros, sino porque grande es Dios. ¿Quiénes dan gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, agradecidos con Él. Y estamos en el mes de la Biblia. Generalmente a nivel mundial se celebra el impacto, la autoridad y la bendición de tener la Biblia entre nosotros. Si uno hiciera un recorrido histórico de cómo llegó a nuestras manos, pues aquí no nos alcanzaría el año y yo creo que ni esta década, porque es una historia rica, detallada, hermosa, es una historia maravillosa, heroica en muchas ocasiones, donde en partes de la historia, como el oscurantismo en la Edad Media, muchos momentos históricos se quiso quitar la conciencia bíblica de en medio de la sociedad, de en medio de la humanidad, pero no ha sido posible, y esto es porque es la palabra y la autoridad de Dios, y está aquí porque el Señor la tiene aquí, la palabra de Dios para nuestras vidas, y nos sustenta cada día, y damos gracias al Señor por su palabra, por la Sagrada Biblia. Y podemos mirar en esta mañana, en el mes de la Biblia, algo que nos va a ayudar mucho, yo pienso, hermanos, en valorar mucho más la Biblia. Yo sé que nosotros tenemos que hablarle en un lenguaje a esta generación, y no solamente pienso en los jóvenes, sino que yo pienso es en cuando uno habla de una generación, de un momento histórico, no solamente los jóvenes, sino toda la semiótica, todo el simbolismo, todo el lenguaje con el cual llegamos para que la palabra de Dios sea transmitida de una forma efectiva, y primeramente a través de cómo nosotros la vivimos. Porque yo puedo aquí y podemos desde diferentes lugares hablar y comentar acerca de la importancia de la palabra, pero como nos dice el apóstol Santiago, qué bendición cuando podemos nosotros ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su palabra impacte a la sociedad a través de todos estos lenguajes, toda esta semiótica, de todas estas formas que hay para comunicar ideas, que la palabra de Dios también encuentre ese canal por el poder del Espíritu Santo, porque es una palabra viva y eficaz. Y si nosotros miramos allá en 2 de Timoteo, voy a invitarlos a que miremos allí en 2 de Timoteo, un hermano que me colabore en voz alta. Vamos a leer en el segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién tiene esa lectura para que me colabore, por favor? Primera Timoteo 3, capítulo 3, segunda Timoteo 3, versículo 16 y 17. ¿Quién me colabora con esa lectura? ¿Quién la tiene ya? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, mi hermano Alberto. Para toda buena obra. O sea que el propósito de tener la palabra de Dios, aunque es muy agradable y muy provechoso memorizarla, conocerla, estudiarla, rumiarla, lo que vemos aquí, que el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida y en esa utilidad y en ese gran provecho es para que nosotros podamos ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Y para mí, según lo que define aquí el apóstol Pablo a Timoteo, esa es la perfección, no el no cometer errores. Aquí no dice para que el hombre de Dios sea perfecto y nunca se equivoque.
Dice para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, que podamos ser instrumentos de justicia. Entonces, cuando yo miro el propósito de la palabra y entiendo la autoridad de la palabra, que viene de Dios, la palabra autoridad, pues ahí hay otra palabra incluida, pues es derivativa de autor. Y yo no puedo decir autoridad sin decir autor. Y cuando empezamos a decir y a mirar las diferentes formas de autoridad que tenemos en la sociedad por la cual pues Dios mismo diseñó, y hablamos de autoridad, tenemos que mirar qué tan conectado está quien ejerce la autoridad al autor de la autoridad, al autor de este hermoso libro que llamamos la Biblia, libro de libros. Y permítame compartir con ustedes del libro que estamos estudiando a nivel de los pastores de ICR, y en esta labor magnánime de poder reunir a nuestros consiervos de diferentes comunidades, de diferentes sedes, entre ellas pues de Ibagué, hermanos de Medellín y de Cartagena. Hermano Emilio también allí se conecta con nosotros, y todos los pastores y líderes mirando este hermoso libro de un hermano muy comprometido con el estudio de la palabra. El doctor Jack Cottrell en el capítulo 2 de su libro, donde habla de nuestro conocimiento de Dios, nos menciona 3 diferentes atribuciones de autoridad, las cuales nosotros podemos tener la plena seguridad que realmente lo que estamos escuchando y leyendo es la palabra de Dios, porque es lo que hoy cuestiona de pronto la generación actual. ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y quién le dice que a alguien se le dio por escribir por ahí debajo de un árbol, o en una cueva, o en un sitio recluido por allá, lo que él quería que se supiera? Entonces eso se proclamó como palabra de Dios. Pues para eso hay que ir a la historicidad y estudiar todo lo que trascendió a través de la historia con respecto a tener la palabra en nuestra mano. Y así mismo entonces podemos nosotros mirar que estos 3 atributos que establecen parámetros de autoridad, lo que podemos decir que en esta frase, la autoridad absoluta de Dios está manifiesta en la autoridad absoluta de su santa palabra. Esto quiere decir que la Biblia es autoridad porque Dios en su autoridad escribió la Biblia, nos la proveyó a nosotros a través de autores humanos, quienes inspirados por el Espíritu Santo hoy nos pueden entonces transmitir la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso en sí es milagroso, hermanos. Que el Rey de Reyes, cantábamos en el primer coro, creo, de la alabanza, hermano Michael, sobre que Dios es el Rey, es soberano, es autoridad. Y Él no solamente es el Rey de mi vida, pero es el Rey de todo el universo, de todas las vidas, de toda forma de vida en la biosfera. Dios es el Rey, el Creador, y Él es el centro y el autor de toda autoridad. ¿Quiénes dan gloria al Señor? Démosle ese aplauso a nuestro Dios. Entonces, estos 3 atributos, las cuales establecen la autoridad perfecta de Dios, no solamente de Dios, sino en su palabra, porque fue escrita por Dios, tiene que ver con 3 aspectos muy importantes. Y esto es lo que nos comparte el hermano Jack Cottrell. Les reitero que no son mis ideas, no son nacidas del estudio personal, sino que yo he sacado mucho provecho de estos 3 atributos contundentes. El primero es que el primer atributo de autoridad de Dios a través de su palabra y en Dios mismo es la atribución de establecer parámetros sin limitaciones. El segundo atributo es exigir obediencia a dichos parámetros. Y el tercer atributo de la autoridad de Dios es establecer consecuencia o recompensa al haber obedecido esos parámetros, esos lineamientos bíblicos. Entonces son 3 principios muy fundamentales. El primero habla de que Dios entonces es quien establece parámetros sin limitaciones. Y esto lo podemos mirar, pues no ir muy lejos, sino en Génesis capítulo 2,
versículos 16 y 17. Un hermano que me comparta esa lectura, por favor. Vamos a colocar, hermanos lectores, a que podamos leer la mayor cantidad de personas posibles para poder ver lo que nos dice la palabra. Génesis 2, 16 y 17. ¿Quién ya lo tiene? ¿Qué nos dice? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Lo puede leer en voz alta, hermana, por favor? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, hermana, sí. Ahí está Dios estableciendo unos parámetros, porque Dios es el único que tiene la autoridad de establecer parámetros morales, espirituales, de conducta, de comportamiento. Por más aprendido que sea un psicólogo, un psiquiatra, un super mega hiper doctorado en todo lo que tenga que ver con las ciencias de comportamiento, ninguno tiene la autoridad para establecer parámetros. Solo Dios. Y a través de su palabra nos lo muestra y nos lo enseña. Y aquí miramos en Génesis 2, cuando Dios establece unos parámetros, entonces viene la expectativa también del segundo y tercer punto que mencioné, que al establecer los parámetros puede exigir que se cumplan esos parámetros. Y punto 3, que asimismo o consecuencia o recompensa según seamos fieles a esos lineamientos de la palabra de Dios. Y algo que he aprendido mucho en nuestro estudio de nuestra escuela de formación en los jueves, es que en cabeza de nuestro profe, el hermano Aldemar, una de las cosas que se enfatiza, y creo que en toda conexión, cada jueves, es que nosotros estamos ceñidos a lo que la palabra está hablando, de cualquier tema que sea. Y ahí vamos caminando por Génesis, paso a paso, paso a paso. Y como decía el pastor Edgar en la meditación de la Santa Cena y haciendo los anuncios, que lo que se está haciendo allí, ahorita en esta parte del estudio, hablando de cómo se inició la geografía, pero por lineamiento de Dios, porque sucede y pasa que en la Torre de Babel vemos la historia de un grupo de personas. La humanidad quería quedarse ahí toda junta, pero Dios le había dicho a Adán y a Eva en los lineamientos que Él puede dar sin limitaciones, de que fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Pero el hombre quería quedarse cómodo, al ladito de su pariente, de sus vecinos y todos ahí, y no estaban esparciéndose. Entonces empezaron con ideas. El humanismo ya venía desde la desobediencia de Adán y Eva, y ahí estaba establecido ese humanismo más intrínseco allí. Y entonces vamos a quedarnos aquí, vamos a construir una torre muy grande, y ya conocemos la historia. Empezaron a construir y a construir. Dios dijo: esto no es el lineamiento que yo les di, vamos a confundir sus lenguas. Y entonces cuando empezaron las partes complejas de la construcción, ¿qué pasó? Pues no se entendían. Le decía: páseme un ladrillo, y le pasaba un martillo. Que por favor haga la mezcla, y entonces que lo empuje a la mezcla. Entonces se empezaron a confundir y no pudieron, y tuvieron que entonces mirar cómo se empezaban a difundir, y se ponían de acuerdo. ¿Usted qué idioma habla? Yo le entiendo a usted no lo entiendo, usted sí. Entonces venga, hagámonos acá los que nos entendemos. Y así se empiezan a formar las naciones, y empiezan a poblar la tierra como Dios lo había ordenado. Entonces Dios plantea los parámetros y los demanda de Adán y Eva, en lo que leyó nuestro hermano en el capítulo 2. Pero vino el desafío a la autoridad. Génesis 3.1. Un hermano que me lea Génesis 3.1. Ahí llegó el primer desafío humano a la autoridad de Dios. Ahí fue el comienzo. Vamos a ver qué nos dice Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual
Gracias, hermano. Entonces, notemos que el pecado de la desobediencia empezó con el cuestionamiento a la autoridad con que Dios dijo. Un desafío directo. Dios dijo. Empieza a sembrar la duda en Eva, a plantearle que hay una posibilidad de que de pronto no fuese así. Entonces empieza a trabajar en la mente y en la conciencia de Eva de que es posible que de pronto Dios, si lo dijo, pues eso no era lo que realmente quería comunicar de verdad. Entonces ese desafío a la autoridad de lo que Dios dijo fue el comienzo donde empieza a hacer nido el pecado de la desobediencia, que luego se manifiesta en un comportamiento externo. Y así es que obra el enemigo cuando quiere colocarnos a dudar. ¿Será que Dios sí dijo? ¿Será que eso sí es lo que verdaderamente significa eso que está allí en la Biblia? El pastor lo presentó claramente, pero yo no sé si realmente sea así. Y en el devocional ayer, mi hermano Alberto tocaba en cómo Dios usó a Cornelio para poder enseñarle algo a Pedro, ¿no? Y Pedro aprendió, y fue sin cuestionar. Me acuerdo de esa frase que mencionaba el hermano en la presentación de la enseñanza ayer en la mañana. Sin cuestionar, sin dudar, sin titubear. Y que hoy nosotros como iglesia también pudiésemos mirar los lineamientos y la voluntad de Dios en la palabra y reconocer que es el autor y tiene toda autoridad para exigirnos a nosotros, para dirigirnos a nosotros, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, es nuestra sombra, Él es nuestro abrigo, y a Él entonces sea la gloria por siempre, y le amamos y por eso le obedecemos, porque es un Dios de amor que tiene toda la razón en todo lo que dice para toda la historia. ¿Quiénes dan gloria al Señor en esta mañana? ¡Aleluya! No solamente la autoridad ilimitada para darnos los planteamientos y lineamientos que Él quiere que sigamos, sino que el punto 2 puede exigir obediencia a estos lineamientos. ¿Qué nos dice Génesis 3, 1, 9, 10 y 11? Génesis 3, 1, 9, 10 y 11. Un hermano que me colabore con esa lectura. Génesis 3:1, que ya lo leyó el pastor Edgar, pero me gustaría volverlo a escuchar para este segundo punto. La serpiente era el animal más astuto de todo lo que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Bueno, y el 9, hermana, por favor, 10 y 11. ¿Y el 11? Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comiera? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te dijo tu condición? Pero miremos cómo Dios llama a Adán. ¿Dónde estás tú? Porque Dios iba a exigirle obediencia a los parámetros que Él planteó. Venga a ver, ¿dónde te encuentras? No es porque Dios no sabía. No es porque entonces sin la ayuda de Adán decir: heme aquí estoy, entonces Dios no hubiera sabido. No, es porque empezó el proceso de establecer que como autoridad ilimitada que tiene Dios, soberano, creador,
del cielo y de la tierra y del hombre y también de la mujer a través de la costilla de Adán, está ejerciendo su autoridad de exigir obediencia a ese lineamiento que dio allá en el Edén. Por eso le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y nosotros podemos buscar una cantidad de, digamos, de ideas de pronto que, o de situaciones las cuales nos pueden hacer reflexionar en otra dirección. Ojo, puede ser, pero que no se nos pase por alto la verdadera razón de la pregunta. Es lo único que quisiera plantear y que el hermano Cottrell en su libro nos quiere hacer entender, de que Dios tiene autoridad de llamarnos a cuentas. Recuerdan allá en Isaías, no recuerdo el capítulo, pero donde dice Dios: ven, estemos a cuentas. Eso es Dios, ¿qué? Diciendo: yo tengo autoridad para pedirle a la humanidad que me cumpla lo que yo ordené. Y Él no tiene que pedir esa autoridad a nadie, porque Él es soberano Dios, omnipotente Rey de Reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Adorado seas tú, exaltado seas tú, por siempre. Él no tiene que consultar con ninguno. Y ese es un mensaje muy profundo que tenemos que traerle a la generación de hoy, de ahora. Llámese jóvenes, llámese el medio de la forma como se comunica el mundo, llámese las circunstancias históricas contemporáneas, como quiera llamarlo. Debemos comunicar este segundo punto, que Dios tiene la autoridad de pedir, exigir al hombre cuentas. Y termina diciendo ese versículo en Isaías, que si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. ¿Quiénes dan gloria al Señor? Y allí nosotros vemos, aplaudamos al Señor, amén. Entonces, la atribución de autoridad, de poder exigir de nosotros fidelidad, cumplimiento, obediencia, es algo que nosotros como hijos de Dios podemos también mirar para crecer y para entender que Dios nos habla a través de su palabra, que cuando nos indica de que algo no está bien, entonces hay una forma de poderlo mejorar. Y como también nos exhortaba el hermano Edgar en la meditación de la cena, venir a la mesa del Señor no quiere decir que hemos venido y todos somos perfectos, pero es una oportunidad para confesar, pero también para decir: Señor, yo quiero cambiar, renuévame, Señor Jesús, porque yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay que no sirve, ¿no?, que está dentro de mí, que te ofende, Señor, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más y más de ti, Señor. Yo reconozco que soy pecador. Entonces ese segundo atributo de la autoridad de Dios, de exigir de mí obediencia, lo aprendemos desde cuando los primeros humanos habitaron la tierra y Dios se fue a buscar a Adán. Y Adán entonces le contó lo que pasó. Entonces Adán asumió toda la responsabilidad de sus actos, ¿cierto, hermanos? Ah, no. What are you saying to me? What happened? ¿Qué pasó? Entonces Adán dijo: ver, mire, yo no fui, es que la mujer que tú me diste. Y eso suele suceder cuando nos llaman a cuentas. Tú rompiste el vaso, hijo.
mi hermanita lo dejó ahí en la mesa y yo no sabía, entonces el brazo se me fue para allá y ¡pum!, se partió. Y así solemos ser nosotros cuando Dios nos llama a cuentas. Es que las circunstancias, es que la situación, Señor, es que la economía, Señor, es que ese ambiente tan pesado, Señor, es que la sociedad hoy en día es, Señor, es que la tele, Señor, es que la internet, Señor, es que las redes, no, es que ¿quién puede resistir? Pero no crea que Dios va a dejar de decirnos, venga, estemos a cuentas. Y terminamos, hermanos, con este tercer aspecto de la autoridad. Mucho más para decir acá. Y cuando cuando Dios le pregunta quién te enseñó que estabas desnudo, era una forma de hacerle entender, tu conciencia te ha delatado y te das cuenta que no has cumplido con los parámetros de tu Creador. Y en el tercer atributo de la autoridad ilimitada de Dios en su palabra, y Dios mismo como ser supremo, autoridad, Rey de Reyes, es que Él puede establecer consecuencia o recompensa sin limitación de lo que hagamos. Y eso se trata el capítulo 3 de Apocalipsis. Por brevedad, permítanme, hermanos, pues mencionar algunos temas específicos, pero está en Apocalipsis 3 y en el mensaje a las 7 iglesias, donde en cada una de las situaciones de cada iglesia, al final, después de decirles esto es lo que les pasa, porque recuerden que Dios puede poner las limitaciones, establecer parámetros, pero ustedes, iglesias tal y tal, Esmirna, Éfeso, Tiatira, bueno, las 7 iglesias no han cumplido esos parámetros, y al final, y les dice que necesitan para mejorar, y al final dice, y al que venciere, y esa es la forma en que Dios está diciendo, si tú cumples mis parámetros, lo que yo te he mandado para hacer, y también se lo dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, si ustedes son fieles a mis mandamientos, ustedes podrán disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Porque resulta que 2 espías creyeron en los parámetros de Dios y 10 dudaron de los parámetros de Dios. ¿Y ustedes creen que esos 10 que dudaron pudieron entrar a la tierra prometida para disfrutar de las mieles, de la victoria y de la conquista de Canaán? No, ninguno en esa generación. ¿Y pasaron cuántos años en el desierto, hermanos? 40, porque los parámetros de Dios se cumplen y Dios tiene toda autoridad para establecer las recompensas y asimismo decir la consecuencia o el castigo de no obedecer. Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús comienza la gran comisión diciendo, toda autoridad me es dada. ¿Por quién? Por Dios, por su Padre. En Filipenses 2, por Jesús haber sido obediente y hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y le proclamará Rey y Señor de los parámetros. ¡Aleluya! Entonces, en este mes de octubre, el mes de la Biblia, que realmente no, en cierta manera decir que hay un mes especial para la Biblia es un homenaje a la Biblia, pero no es para decir que nos limitemos a predicar sobre la Biblia en un solo mes. Pero cuando se acerquen las personas a tener esas conversaciones, a veces capciosas porque no conocen al Señor, hablo de tu amigo de oficina inconverso, del compañero de cubículo, del compañero de piso, del que va al lado tuyo en el Transmilenio, del conductor del Uber que te lleva o el taxista que te maneja, te empieza a preguntar sobre la fe. ¿Y quién dijo que la Biblia es la palabra de Dios?
¿Y acaso por qué yo tengo que obedecer? ¿Y qué pasa? Si igual yo decido leer la Biblia, pero también el Bhagavad Gita, leer el libro de Mormón, leer las traducciones erróneas y las versiones erróneas de la Biblia que le quitan o le ponen según la conveniencia del pensador que quiere poner ahí lo que a Dios se le olvidó supuestamente. O Siddhartha Gautama, que se sienta debajo de un árbol y empieza a imaginar cosas que luego sale a decirle a todo el mundo que es como que él ha visto algo mucho más bonito. ¿Y quién era este señor? Era un príncipe rico, pero aburrido, porque sus riquezas no le llenaban. Y es al que hoy llaman el Buda. Que Dios nos ayude a que podamos apreciar más la Biblia. Y que cuando estas personas quieran entablar conversaciones, no peleemos con ellos, no discutamos con ellos. Pero si recordamos estos 3 atributos de la autoridad de Dios, primero, que Él tiene la autoridad para establecer parámetros espirituales, morales, de comportamiento, de actitud, de pensamiento a toda la humanidad, sin tener que pedirle permiso a nadie. Segundo, que Él puede exigir de nosotros obediencia completa a esos parámetros. Y tercero, que también puede establecer nuestro destino, nuestra recompensa o nuestro castigo si no cumplimos. Que Dios nos ayude como lectores y estudiosos de la Biblia y asimismo fieles seguidores de la palabra y hacedores, a nunca olvidar que Dios es autor supremo, que podemos llevar todas nuestras cargas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque siempre podemos acudir a ti, Señor. Siempre podemos creer. Siempre podemos, Señor, vivir y alimentarnos y deleitarnos en tu palabra. Porque tú eres la fuente de toda autoridad establecida en los gobiernos, en la familia, en la sociedad, en la Junta de Acción Comunal, en el barrio, en el pueblo, en el Consejo Municipal, en la Casa de Nariño, en el Congreso de la República y en el Congreso de cualquier país, Señor. Tú eres autoridad y eres quien manda, Señor. Y nosotros somos tus hijos y te obedecemos porque tú eres nuestro Padre maravilloso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y siempre, y que podamos vivir y cumplir tu palabra. Y cuando no lo hacemos, pedimos perdón, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos limpies y que tú nos fortalezcas para ser esos hijos que cumplimos, Señor, porque nos sometemos a tu autoridad y porque vivimos y somos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, muy ricamente.